Después tenemos el tema que vimos en la clase anterior, que creo que ahí no hay mucha duda. Ya lo vimos en clase, lo reforzaron con los videos. Entonces, lo del cuestionario, lo referente al cuestionario de fuerza, trabajo y potencia, no creo que haya mucho que abonar en ese aspecto. Nada más déjenme checar de una vez si pueden responder. Sí, pueden responder hasta que tengan 10, entonces quien no tenga 10 es porque no quiere tener 10, ¿sale? Sí, Adriana y Claudia. Adriana. Profa, yo tenía una duda con respecto al cuestionario, al último. Decía que investigáramos en 3 fuentes de internet, que era el potencial eléctrico. Aquí en mi caso, bueno, puse con la última que me quedé, y ahí le puse la bibliografía en la parte de abajo, porque igual no sé si se iba a incluir o nada más iba a quedar así. No, sí, está bien que hayas puesto la fuente, pero bueno, esa actividad no hemos comentado aún. Estoy comentando ahorita del cuestionario de fuerza, trabajo y potencia. Ahorita vamos para ajá. Pero sí, está bien, si le pusiste la fuente, excelente. Elmer. Buenas tardes, profa, soy Jacqueline. Ok. Yo lo que entendí en esa pregunta que dijo mi compañera Adriana, yo solamente puse lo que yo entendía del concepto que nos dio. O sea, sí busqué en tres diferentes fuentes y ya nada más como que yo saqué mi conclusión de lo que yo entendía en realidad, pero no puse bibliografía, nada de eso. Una fuente pues no la puse. Okay. Solamente puse mi opinión. No recuerdo cómo viene la pregunta en ese momento porque no he revisado todavía ese cuestionario, pero lo checo y ya, o si tienen duda específica, me mandan un mensajito para que lo cheque yo con calma, ¿sale? Está bien, maestra, gracias. Sí, Claudia. Profesora, disculpe, lo que pasa es que no había podido contestar mi cuestionario. Ahorita usted comenta que lo puede uno volver a intentar, pero si no se ha contestado, ¿no hay ningún problema? No, lo pueden contestar y lo puedes recontestar hasta que estés satisfecha con tu calificación. Muy bien, gracias, maestra. Ok. Bueno. Ok, entonces, los últimos temas que faltaban fue el de la ley de Ohm, el de los temas voltaje, corriente eléctrica y potencia eléctrica y el de temperatura y calor. De esos ya vieron los videos, creo que los videos explican de forma muy sencilla y completa la información, pero quiero aprovechar para que profundicemos un poquito más y tengan chance de tener participaciones en la clase. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué recuerdan del tema. Y en primer lugar, ¿alguien nos quiere compartir qué es el voltaje? Es cómo se mide la luz, ¿no? No. Es como se miden las corrientes eléctricas y la fuerza que se le aplica, algo así. Más cerca, Beatriz. ¿Alguien más? ¿Es electricidad, maestra? No. ¿Adriana? Bueno, por lo que vi en el video decía que era la fuerza que impulsaba los electrones en un circuito y ahí nos mostraban los ejemplos. Exacto, la fuerza que impulsa los electrones en un circuito. Es difícil de imaginarlo, pero creo que nos va a quedar más claro si alguien me dice qué es lo que causa que se empuje
esa corriente eléctrica o esos electrones dentro del circuito? La conducción de los materiales. ¿Qué objeto? ¿Qué necesitamos? Nos decía que un circuito es como un sistema compuesto de varios elementos. ¿Qué elemento es el que nos da el voltaje? ¿Qué objeto se les viene a la mente? ¿Qué objeto se les viene a la mente cuando se les habla de voltaje? Algo súper cotidiano. ¿La resistencia? No. ¿Un generador? ¿La resistencia, profe? No. Un rayo. La energía. No. La electricidad. Hacía una analogía el chico del video con temas relacionados con hidráulica, ¿no? Nos decía, por ejemplo, que para que nosotros de nuestra cisterna a nuestro tinaco podamos pasar la corriente de agua, el chorro de agua, ¿qué necesitamos? Presión. ¿Qué es lo que le va a dar la fuerza? ¿Pero qué objeto? ¿Qué objeto es el que le da la fuerza para que el agua suba? Una batería, profe, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene la bomba? Correcto, la bomba. Ahora, imagínense qué es la bombita dentro de un circuito eléctrico. No se imaginen la corriente de luz de su casa. Imagínense, ¿no han visto los circuitos eléctricos así chiquitos que luego hacen? O un carrito de juguete que tiene un circuito eléctrico. ¿Qué es lo que? ¿La qué, perdón? La potencia mecánica. No. Imagínense, les digo un carrito de juguete. El carrito de juguete que es de control remoto, para funcionar adentro tiene un circuito. ¿Qué es lo que le da la fuerza que impulsa los electrones o la corriente eléctrica en ese carrito? Las baterías. Las baterías, correcto. Si hasta cuando le compran un aparatito les dice pila de tal voltaje, ¿no? Entonces, en el caso de los circuitos, cuando hablamos de un circuito así pequeño, visualizamos como aquella cosa que nos da la fuerza que impulsa los electrones a la batería. ¿Y el voltaje con qué se mide? Con un voltímetro. Con un voltímetro, correcto. ¿Y cuál es la unidad de medida del voltaje? Voltios. 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 Okay. ¿Quién me dijo batería hace rato? ¿Quién le atinó por fin? María Fernanda, profe. Ah, ok. Yo dije pilas. A pilas, a ver, pues. Sí, escuché que dije. Muy bien, entonces, aquí vamos a ver. Déjenme. Anda media lenta mi computadora. Ay, no, Abril, les quería poner una imagen de un circuito, pero no abre mi presentación. Se los voy a poner de una imagen en línea. En lo que a ver si abre esta cosa. Sí, entonces aquí tenemos un circuito y aquí tenemos, bueno, si alguien había dicho generador, ¿verdad? Que sí, es como igual el que almacena. ¿Quién había dicho generador? ¿Chicos?
finalmente almacena, ¿verdad? Lo que almacena una batería. Entonces, aquí tenemos nuestra batería. Y el siguiente elemento es la corriente. Ahora sí, ¿qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de electrones, ¿no, maestra? Es el flujo de electrones. ¿Me dicen su nombre al participar, por favor? Porque no... Soy Jacqueline, maestra. Jacqueline. Ahora, ¿con qué unidad se miden este flujo de electrones? Watts. Con los watts. ¿Con el ampere? Amperio. Correcto. ¿Quién dijo amperio? Perdón, no vi. Jonathan. ¿Jonathan? Ok. Y el último elemento es la resistencia. Ahí alguien se adelantó y mencionó algo que ocasionaba la resistencia. ¿Qué es la resistencia entonces? La oposición al paso de La oposición. Correcto. La oposición al flujo de electrones. ¿Alguien me lo podía explicar como que más detalladamente qué es exactamente lo que hace una resistencia? Bueno, lo que yo lo entendí en el video era que, por ejemplo, la cantidad de electrones que tenemos, bueno, de un lado, y que es la velocidad con la que van a pasar del otro lado. Entonces es como algo que dificulta el flujo de los electrones. Regula para ¿verdad? que no para que no entre de golpe la electricidad. Y en algunos casos puede regular para que no entre de golpe la energía al sistema y pueda tronarlo, Pues ¿verdad? es. Correcto. Es como Entonces, cuando justamente encendemos el carro, maestra. ¿Sí, no? Porque no la sé. verdad, mi carrito ya está viejito y ya no da el llavazo. Entonces tengo que abrir la cajuela, bueno, el cofre, perdón, y paso corriente de un tornillito pequeño a la batería y pega el chispazo, pero hace como que, dijera usted, o sea, como que no pase así de muy, muy fuerte para quemarla, pues. Así tengo que prender mi carro. Pues ahí sí me resulta un poco compleja esa analogía. Yo a simple vista lo vería como más bien algo que sí le da la fuerza suficiente para que encienda. Pero bueno, habría que conocer con mayor detalle qué está pasando ahí, ¿verdad? Pero sí, seguramente tiene relación con alguno de estos 3 puntos lo que está ocurriendo. Jaciel, ¿ibas a comentar algo? No, profe. Ok. Bueno, entonces, ahora, algo que no explicaban en el video y que vamos a profundizar un poquito más, quiero que investiguen y pongan en el chat solamente 3, cuando vean que ya pusieron 3 definiciones, ya no pongan más para no saturar. ¿Qué es electricidad? Pongan una definición muy breve y si pueden también el link de dónde obtuvieron la información. ¿Sale? 2 minutitos para que, bueno, 5 minutitos para que lean con detenimiento y elijan la definición que entiendan mejor. Ok. ¿Alguien más? Ok, ya, suficientes. Con eso está bien.
correcto. Entonces, justamente esta última definición y la que puso Francisco son dos de las que me parecen mejores porque te explican el fundamento desde dónde se origina esa electricidad. Para empezar, nos dice que es una forma de energía, ¿no? Eso ya de entrada nos dice ya bastante. Pero esta forma de energía nos dice que se manifiesta con el movimiento de los electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material conductor. Entonces aquí tenemos varias palabras clave. La primera, que es una fuente de energía, una forma de energía, perdón. La segunda, que es el movimiento de los electrones de la capa externa de los átomos. Y finalmente, aquí pondría a lo mejor capa externa, bueno, electrones sería una palabra clave y capa externa de los átomos la pondría como otra. Y finalmente, material conductor. ¿Sí? Entonces creo que desgranando todas esas palabras claves nos podría quedar más claro qué es la electricidad o cómo surge la electricidad. Sí, entonces, a ver, déjenme, les voy a compartir pantalla. Nos dice electrones de la capa externa de los átomos. Este es el átomo de la plata. Y como podemos ver aquí, esta es la capa externa de sus electrones. Todos estos grises son sus electrones. En el centro están sus neutrones y sus protones, que aquí no están representados. Y en las capas exteriores están los electrones y protones. Aquí estos números nos quiere decir cuántos electrones hay en cada capa. En la última capa nos dice que tiene un electrón solamente. Esta capa última tiene un nombre particular. Se llama capa de valencia. Entonces, aquí nos queda visualmente claro el átomo y su última capa con su electrón. Primera palabra clave. Capa externa de los átomos, electrones de la capa externa de los átomos. Y la otra es que hay en la superficie de un material conductor. Ahora, los materiales conductores son aquellos que en esta capa de valencia, o en esta última capa, tienen de 1 a 4 electrones. Todos los elementos que en su capa de valencia tienen de 1 a 4 electrones son materiales que tienen esta capacidad de conducir la electricidad, materiales conductores. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver los valores que pueden tener esta capa de valencia. ¿Sí? Algunos, dependiendo la circunstancia, pueden tener más o menos. Y aquí en esta otra, pero en general, menos de 4 los tenemos hacia acá. Y muchos de ellos, la mayoría de los materiales conductores, son metales, ¿no? Por eso en los circuitos eléctricos muchas veces, ¿qué material utilizamos o se utiliza? Cobre. El cobre. El cobre, correcto. Porque entonces se espera que el cobre sea ¿qué? ¿Un material qué?
Conductor, que en su capa de valencia tiene también un electrón, lo que lo hace altamente un material que tiene mucha capacidad de conducir la electricidad. ¿Ok? Entonces, este electrón es el que nos permite que haya electricidad, que a final de cuentas se forme la electricidad. Lo que pasa en los circuitos es que se ordenan estos átomos, estas partículas, y fluyen como en cierto orden, ¿no? Y en una sola dirección, ¿sí? Los concentramos y permitimos que fluyan en una sola dirección para que puedan, en este caso, realizar algún trabajo, ¿no? O producir, realizar algún trabajo con esa energía, ¿sí? Entonces, básicamente así es como se forma, como a muy pequeña escala, la electricidad, pero es lo que da fundamento a cualquier sistema, ya sea chiquito o a una central eléctrica donde se genera la electricidad que utilizamos en las casas, y los circuitos eléctricos, a final de cuentas, también es algo que podemos ver en nuestros juguetes, como les decía hace rato, en nuestros controles, al conectar nuestros aparatos justamente a la corriente eléctrica, ¿verdad? Sin embargo, bueno, los temas que nos pide el programa revisar son voltaje, corriente y resistencia. Ahora profundizamos un poquito más con esta cuestión de qué es la electricidad como tal y cómo se genera. Y bueno, ya con esto creo que podemos tener una noción un poquito más amplia. Ahora, vamos a poner, para finalizar con ese tema, nuevamente en el chat 3 definiciones de qué es un circuito eléctrico. Listo, ¿con eso es suficiente? Ok, entonces aquí nos dice que, vamos a ver. Ay, me pusieron muchísimas. Pero esta justamente que se repitió es la que más me convence y la que siento que está más completa. Que es un circuito eléctrico, es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo calorífica, lumínica, mecánica. Los elementos de un circuito eléctrico que se utiliza para conseguirlo, bueno, son los siguientes.
Bien, entonces ahorita justamente ya dieron ejemplos de esto, energía eléctrica. Bueno, ahora están de moda, aquí dice estufa, las estufas de inducción, que creo que funcionan de esta manera, ¿verdad? Porque son con energía, con electricidad, no como las de gas, ¿no? Que las de gas pues es otro tipo de sistema el que tenemos ahí. Pero en el caso de las estufas de inducción tenemos esto, también antes con las bombillas, ¿no? Las bombillas, no sé si les tocó ver todavía esas de cristal, no eran tan eficientes y generaban, además de luz, muchísimo calor. También aquí nos dice energía lumínica, ¿no? Justamente estas bombillas, aparte de producir energía lumínica, producían mucha energía calorífica. Y el ejemplo que nos daba la compañera de su carro ahí estamos viendo una cuestión de energía mecánica con un motor. Entonces, bueno, esos eran los conceptos que quería que profundizáramos un poquito más para pues dejar un poco más claro el tema. Y el otro tema que veíamos también en ese cuestionario era el de temperatura y calor, que también a mí me parece súper interesante esa forma en que explican en ese video las diferencias y que seguramente muchos de nosotros las sospechábamos, pero no las teníamos tan claro, ¿no? Usamos esos conceptos de forma cotidiana como temperatura y calor. Creo que en ese video nos deja muy claro qué es cada una de ellas. Entonces, ¿alguien nos quiere decir, de acuerdo al video, qué es la temperatura, de acuerdo a lo que entendieron en el video? De lo que se acuerden, porque a lo mejor ya tiene días que lo hicieron y no lo tienen tan fresco y presente, pero algo que recuerden que entendieron de ese tema que explicaron. Profa, yo, bueno, ahí nos mencionaba más que nada el concepto principal y lo que nosotros creemos que es la temperatura, ¿no? Porque decía que, por ejemplo, para nosotros la temperatura es que un cuerpo esté más caliente o menos frío que otro. Y después mencionaba también que la temperatura era, ¿cómo le puedo decir? Una energía, molecular, sustancial. Uh-huh. Sí. Nos decía que la temperatura es el promedio de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo o una sustancia, un cuerpo o una sustancia. Y nos decía entonces que mientras más rápido se muevan las moléculas de ese cuerpo, mayor va a ser su temperatura. Entonces, teniendo en cuenta eso, que no sé si ya están recordando un poquito lo que vieron en el video. No, todavía no me tocaba esta partecita. ¿Cómo creen que se muevan entonces las moléculas en una paleta helada? No tienen movilidad. Un menor movimiento. Están más apretaditas. Pero sí, es justamente lo que decía Jonathan. Se mueven muy lento. ¿Sí? En el líquido se mueven un poco más rápido y cuando está en ebullición el agua y en vapor, es un caos y un movimiento terrible el que hay de las moléculas a esa temperatura. O más bien, ¿qué es lo que está propiciando que sea esa temperatura? No es lo que nos comentaba Jacqueline, ¿qué nos decías, Jacqueline? Perdón. Me confundí, maestra. Lo que pasa es que cuando no tiene movilidad es cuando está a -0. Ahí es cuando ya no tiene movilidad. Así aparecía. Es cero absoluto, dijiste, ¿no? Ajá, sí. Me confundí, maestra. Sí, pero no, creo que todavía no.
No creo que una paleta helada puede estar a cero absoluto. Por eso le digo Se que me necesitan confundí. ya equipos especiales, pero sí. Ajá. Sí, me confundí porque, o sea, una cosa es frío y la otra es ya mero congelado, así mero muy congelado. Me confundí más. Entonces, sí, no te preocupes. Entonces, es interesante, ¿no? Imaginarnos ahora la temperatura como la velocidad con la que se mueven las moléculas que compone un cuerpo o una sustancia, sí es como otro nivel, algo no tan complejo de imaginar, pero que nosotros solitos como que es difícil que lleguemos a esa conclusión, teniendo en cuenta que la temperatura es un término como muy cotidiano, ¿no? Entonces, ya dijimos que las moléculas que componen a un hielo, por ejemplo, se mueven mucho más lento que las que componen a un café caliente. Y luego nos decía del concepto de calor y lo mencionaba como sinónimo de energía térmica. Entonces, ahora, ¿qué recuerdan haber entendido de qué es el calor? Es la suma de la energía. De todas sus moléculas de un cuerpo. Entonces es correcto, es el total, la cantidad total de energía que hay contenida en una sustancia o en un cuerpo de acuerdo a la velocidad con la que se mueven sus moléculas, ¿verdad? En temperatura hablábamos de un promedio y en el calor hablamos de la cantidad total de energía que hay en ese cuerpo o sustancia. Y esa es la principal diferencia. Entonces, ahora sí les voy a compartir pantalla. Y venían algunos ejemplos como estos, que a ver si los recuerdan. Me dicen su nombre cuando participan para que los puedan notar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál de los dos, de acuerdo a la que acabamos de mencionar, tiene más calor? ¿Participen y digan su nombre? El que tiene 100 litros, profe. ¿Quién acaba de decir eso? Adrián. Adrián. ¿Por qué? Porque entre más sea la capacidad del recipiente, más calor puede, más temperatura puede almacenar. No, tienen la misma temperatura. Lo que tienen es diferente volumen. ¿Alguien más que nos quiera decir por qué el de 100 litros tiene más calor que el de 10 litros? Maestra, son por sus moléculas. Porque dijo que se juntan todas sus moléculas, no es la cantidad total. Porque son, exacto, son las moléculas, maestra. ¿Es en total la suma de todas sus moléculas? Correcto, porque nos habla de la suma de todas las moléculas. Entonces, al haber más moléculas en el contenedor A, aunque tenga la misma temperatura que el contenedor B, va a tener una mayor cantidad de calor contenida el contenedor A. Exactamente. ¿Quién dijo eso entonces al final? Las últimas dos participaciones. Yuridia. Bueno, Rubiceli. Y yo, Jacqueline, maestra. Ok. Muy bien. Y luego... Ay, puse la misma imagen. Maestra, una pregunta. Bueno, y de casualidad el compañero sí estará grabando. Lo que pasa es que está muy interesante la clase y no me la quiero volver a ver porque no los logro copiar todo. Entonces no sé si el compañero... ¿Nos puedes confirmar, por favor? Sí, profe. ¿Sí estás grabando? Sí. Ok, gracias. Gracias. Y tenemos otro ejemplo. Y con base en la conclusión anterior, entonces, ¿qué pasa en este ejemplo? ¿Cuál tiene una mayor cantidad de calor?
El océano, maestra. La taza de café, profesora, porque en el video también mencionaba que no necesariamente, digamos que a mayor temperatura, no necesariamente se va a significar que tiene más calor. No, yo digo que es el océano, Sí. ¿no? No, la taza de café. Ajá. A ver, ¿quién dijo la taza de café? Adriana, profa. Adriana. ¿Y quién dijo que el océano? Jacqueline. Es porque Jacqueline. tiene mucho más moléculas y tienen mayor movimiento y genera más calor. Eso es lo que yo entendí. Sí, Adriana, y tú solita te respondiste la pregunta. No importa la temperatura. Algo así mencionaste. Sí, profa, porque ahí, bueno, en el video también nos los mencionaba. Sí, tuve que ver como 2 veces porque igual me quedaban dudas, pero ya. Si no importa la temperatura, aquí tiene una mayor temperatura, correcto, todos estamos de acuerdo. La taza de café tiene una temperatura de 60 grados, mientras el océano tiene una temperatura de 15 grados centígrados. Sin embargo, aquí hay muchas menos moléculas que aquí. Aquí son una infinidad de moléculas en el océano. Entonces, si sumamos que cada molécula en el océano tiene 15 grados centígrados, ¿cuánta energía nos va a dar en total? Muchísima. A comparación de la taza, que la cantidad de moléculas es mucho, mucho, mucho menor. Y aunque su temperatura sea mayor, si sumamos esta energía contenida, no va a ser la misma que la energía contenida en el océano. Entonces, Jacqueline estaba en lo correcto. El océano tiene mayor calor concentrado o mayor energía térmica contenida en el océano que en la taza de café. ¿Sí? Sí, profa, disculpe, es que yo tenía, bueno, los dibujos al revés. Y no sé si les ha pasado, no sé si alguno de ustedes, yo tengo la costumbre de que cuando mi bebé se enferma y tiene tos, pongo a calentar una olla de agua para que el cuarto esté calientito y húmedo. Entonces, cuando pones a calentar una olla chiquita o pones una taza en el cuarto, pues no va a ser suficiente para calentar el cuarto, ¿no? Y se va a enfriar súper rápido. Pero si pones a calentar agua en una olla considerablemente grande, no sé, 4 o 5 litros, el calor sí va a alcanzar a sentirse en la habitación y va a tardar mucho más tiempo en enfriarse. ¿Por qué? Porque justamente contiene mucha más energía térmica. ¿Sí? Y seguramente hay muchos otros casos en la vida cotidiana en los que podemos observar que esto ocurre, aunque de pronto parezca contradictorio. No necesariamente cuando hay mayor temperatura va a haber mayor cantidad de energía térmica, ¿no? Como en el último caso que veíamos. Y bueno, después nos hablaba de que entonces cuando tenemos dos cuerpos que tienen diferente cantidad de calor, ¿qué va a pasar? Ahora, ya no imaginemos el café y el océano. Imaginemos 2 tazas de café. Que una taza de café está a 60 grados y la otra taza de café está a 20 grados. Porque a alguien le gusta tomárselo súper caliente que le queme la lengua y al otro pues tibiecito. ¿Qué pasa si ponemos juntas esas 2 tazas de café? ¿Qué pasa? ¿Va a haber una transferencia de calor? ¿Qué pasa, hijo? Se regula la temperatura. Y va a ganar la temperatura. Hasta alcanzar equilibrio térmico. Hasta alcanzar el equilibrio térmico. Y ahí no nada más entra en juego las 2 tazas de café. ¿Qué más entraría en juego? ¿Sus temperaturas?
digamos que en el volumen en el que se encuentra. Sí, pero bueno, sí, podría ser. Pero hablando de un sistema en el que tenemos una taza de café, 2 tazas de café, ¿qué otro elemento más podríamos agregar al sistema que pueda estar afectando esta transferencia de calor? ¿Qué tan juntas o qué tan separadas estén? Sí, bueno, entonces mencionaron el tamaño de las tazas. Si las tazas tienen diferente tamaño, puede influir. Pero también lo que tú decías también, pero también entra en juego el ambiente, ¿no? Porque el ambiente, finalmente, las tazas entre sí se pueden transferir calor si las pones juntas, pero finalmente, ¿cuál es la temperatura final que pueden alcanzar? O esa temperatura de equilibrio que ustedes mencionan. 40 grados. Ese punto de equilibrio. No. ¿Cómo? ¿A qué se refieren que qué punto de equilibrio pueden alcanzar? Sí, en el video nos decía que 2 objetos que tienen diferente temperatura pueden transferirse calor. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí. 2 cuerpos con diferente temperatura o más cuerpos, 2 o más cuerpos pueden transferirse temperatura si tienen diferente calor. Pero y esta transferencia se va a detener hasta que alcancen un equilibrio térmico. ¿Ok? Sí. En este caso, si imaginamos esas 2 tazas, ¿cuál es la temperatura que alcanzarían en su equilibrio térmico? Es difícil saber su temperatura porque va a estar definida por un tercer elemento, que es el ambiente. Si estamos aquí en Oaxaca, la temperatura final que van a alcanzar esas tazas es la temperatura del ambiente. Porque en el ambiente también hay moléculas y también hay calor y también hay una temperatura mucho más grande que la de la taza. Entonces, lo que va a determinar a final de cuentas el punto de equilibrio térmico va a ser el ambiente, no nada más las 2 tazas como tal. Y sería una temperatura diferente si estuviéramos, por ejemplo, en la sierra, en San José del Pacífico, donde hace mucho más frío. Entonces, nuestro café, si lo dejamos que entre en equilibrio térmico y las 2 tazas alcancen la misma temperatura, ¿qué temperatura va a alcanzar? Pues seguramente la temperatura que le permita alcanzar el ambiente, que va a ser mucho más frío que lo que podría ponerse aquí en Oaxaca si lo dejamos así nada más y mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, también el video mencionaba que el calor fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Y el ambiente tiene un mayor cuerpo. Y entonces por eso, ¿no? Porque donde hay, por ejemplo, decía Oaxaca, ¿no? Es más caliente y el otro es más frío. Sí, finalmente va a ser un tercer elemento que va a entrar en juego. Si solamente estuvieran las 2 tazas aisladas, ahí seguramente sí alcanzarían como un promedio, ¿no? Las 2 tazas compartirían una temperatura promedio y ese sería su punto de equilibrio si estuvieran aisladas. Pero como no están aisladas, entonces van a tomar en consideración muchos otros factores, como principalmente el ambiente. Y esto va a definir el equilibrio térmico que puedan alcanzar. ¿Ok? Rodolfo, ¿ibas a comentar algo? Sí, profa, no sé si también tenga que ver el nivel del mar en el que uno se encuentre. Bueno, sí tiene que ver porque de hecho también el punto de ebullición también depende de eso, ¿no? Sí tiene influencia. Sí. Ok. Entonces, hasta ahorita ya pudimos como que apreciar con un poquito de mayor profundidad la diferencia entre temperatura y calor y también cómo puede transferirse el calor. Ahora, hay 3 formas básicas para transferir el calor, pero ese tema ya no entra dentro de lo marcado en el curso. Pero sí es interesante también
Ver, entonces, ¿quiere alguien checar, igual googlear? Déjenme ver, si tenemos tiempo todavía. ¿Cuáles son los tres principales fuentes de transferencia del calor? Conducción, radiación y convección. Lo mencionaba en el video también, ¿verdad? Sí. Sí, profa. Sí, profa, sí lo mencionaba. Conducción, convección y radiación. Convección, exacto. ¿Sí, Adriana? No, profa, ya lo mismo que dijo Jonathan. Ok. Bueno, entonces, bueno, ya viendo esos tres, quizá nos quede un poquito todavía más claro esta cuestión de la transferencia de calor. Y bueno, pues eran los temas que yo quería revisar con ustedes con un poquito de mayor profundidad para que no se quedaran nada más con lo que dicen los videos, aunque yo siento que en los videos los explica de una forma muy clara y gráfica. Pero bueno, ahora sí no hay pretexto para que puedan concluir el último cuestionario, que es la última actividad de este módulo, y podamos iniciar con el módulo siguiente. No sé si hasta aquí tengan entonces algún comentario, alguna observación sobre este módulo. Y si no, pues le damos cierre. Heriberto, sí, dime. Yo tenía el mismo caso que María Fernanda, no sé si me pudiese dar mis observaciones o así, porque igual no me puso nada más me dio la calificación en la retroalimentación, pero no me puso en qué estaba mal. Por favor. Ok, sí, ahorita lo checamos. Entonces al final de la clase lo checamos, ¿sale? Bueno, nada más entonces como tarea, quiero que vayan checando, lo vamos a ver más en forma para la siguiente clase. Pero ya esto es una cuestión del tema del último módulo, del módulo 3, en el que ustedes van a hacer un modelo de algún fenómeno físico. Voy a abrir el módulo para que lo puedan ver. Pero básicamente quiero que ustedes busquen algún tipo de experimento o modelo como tal. Van a ver los ejemplos que yo puse 5 videos ahí en la plataforma. Pero busquen alguno que ustedes quieran realizar. Y lo que más me interesa es que además de que vean el video, ok, me gustaría hacer este experimento X, investiguen con qué teoría o con qué ley o con qué concepto de la física se explica ese experimento o lo que ocurre en ese experimento o en ese fenómeno o en ese modelo. ¿Sí? Y para la siguiente clase quiero que me compartan, de preferencia en un videíto, o bueno, si encuentran en un libro un experimento también es válido, me digan, no, pues quiero hacer este experimento y se explica lo que ocurre en este experimento con esta ley, con esta teoría o con este concepto. ¿Sale? Nada más. Eso es lo que van a checar para la siguiente clase. No está en la plataforma. Esto es algo que únicamente voy a trabajar con los que se conectan en clase, porque es difícil darle seguimiento a los que no se conectan. Entonces, sí quisiera que revisaran esta parte y es lo que checaríamos en la siguiente clase. ¿Sale? Fuera de eso, solo es hacer nosotros el experimento y nada más, y en la clase comentarle con qué ley o teoría. No van a hacer ningún experimento. Solo vamos a investigar, ¿no, maestra? De qué teoría o ley de la física se relaciona al experimento que nos interesó, vaya, ¿no? Ajá, pero tampoco van a hacer la investigación. Solo van a decir, por ejemplo, yo hice un termómetro que se explica lo que hace el termómetro justamente con el concepto de temperatura, con el concepto de calor, con el concepto de transferencia de calor. Eso es todo. No me van a hacer ningún experimento ni van a realizar ninguna investigación. Solo me van a decir que este experimento se explica con esto. Pero no van a investigar hasta ahorita, no van a investigar ni van a hacer nada más. Solamente es para darnos ideas, porque al final sí lo van a hacer, pero va a ser todo un proceso. Lo primero es que quiero que me digan, esto es lo que a mí me gustaría hacer
y creo que se explicaría con esta ley. Justamente por eso lo vamos a comentar, para ver si sí o no se explica con esta ley o no se explica con esta ley, y hay que seguir revisando antes de hacer como tal un documento y una investigación y el experimento y todo eso que vamos a hacer justamente en este módulo. ¿Sale? Pero ¿se sigue hablando de temperatura? No, ahí va a ser cualquier tema relacionado con la física. Incluso aunque no lo hayamos visto en la clase, si está relacionado con... ¿se acuerdan de las ramas de la física clásica? A lo mejor eso les puede dar como más idea. Dijimos que en la física clásica tenemos las ramas de... ¿No recuerdan? La termodinámica. Termodinámica. Si quieres, pónmela en el chat, por favor. ¿Qué otra? Electricidad. Electromagnetismo. Termodinámica, mecánica. La acústica. Hidráulica, ¿no? Que bueno, está relacionada con la mecánica, pero es específicamente de la mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, pueden buscar experimentos relacionados a estas ramas de la física. Un experimento relacionado con termodinámica, un experimento relacionado con la electricidad, un experimento relacionado con la mecánica de fluidos o la hidráulica, un experimento relacionado con el magnetismo, un experimento con este tipo de temas, ¿sí? Aunque no lo hayamos visto como tal en clase, si lo vimos en clase mucho mejor, pero no necesariamente. O quizá en algunas de sus biografías, recuerdan que pusieron en una sección, ¿no? De qué experimentos realizaron los físicos. Quizá de ahí puedan retomar alguno y buscar si no es tan complejo de hacer, porque al final, durante el módulo sí lo van a realizar, pero no para la próxima semana. Y bueno, la idea es ir buscando ideas. ¿Sale? Solo darnos... Profa, sí, perdón. Entonces ahorita nada más son, digamos, que lo que nosotros vamos a querer hacer, y ya más adelante se va a realizar el modelo como tal. Exacto. Eso es, ¿qué es lo que a ustedes les gustaría hacer? Nada más. ¿Sale? Como sí, experimento. Bueno, entonces déjenme nada más checar lo del formulario. Bueno, ya les dejé el link para que pasen lista, por favor. Recuerden enviarlo bien, ya checamos eso la sesión pasada y resolvimos dudas para los que no le picaban así hasta el final y que ya les dijera que se enviaron sus respuestas. Y porfis encendemos la camarita para tomar la foto de evidencia. Perdón, maestra, esa es la computadora de mi hijo y no sé qué cosas le puso de fondo. No te preocupes, está bien. Gracias. Eso es todo. La pueden apagar. Profa, para lo de lo de la tarea que nos está dando tiempo, ¿hasta cuándo nos da tiempo? ¿De cuál tarea? Por ejemplo, yo tengo una de las actividades de los ejercicios, no se lo mandé completo, pero estaba escuchando que lo puedo volver a mandar para mejorar mi calificación. ¿Cuándo es la fecha límite para todo eso? No hay como tal una fecha límite. No.
O sea, les repito, yo les pongo fechas como para que ustedes lleven un orden, una secuencia lógica, lleven las actividades y no se les junte todo, pero dejo abierta la plataforma para el momento en el que ustedes puedan entregar en caso de que tengan algún inconveniente. No les va a contar como recuperación, a menos que ya estemos en periodo de recuperaciones, entonces pues tampoco esperen hasta ese momento. Ok, profe, gracias. Pero pueden entregar, sí, nada más. El único detalle es que no les aseguro que les voy a revisar de un día para otro,